Lo que están viendo en pantalla no es una película de ciencia ficción, es el mundo real, es hoy, es ahora mismo, y lo que está pasando en el Medio Oriente va a cambiar la vida de cada persona que vive en este país, incluyendo la tuya y la mía. Desde el 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron uno de los ataques militares más devastadores que el mundo ha visto en décadas contra Irán, y Irán respondió con misiles balísticos sobre Tel Aviv, con drones sobre las bases militares estadounidenses en el Golfo Pérsico, con el cierre efectivo del estrecho de Hormuz, esa arteria vital por donde pasa el 20% del petróleo que mueve el planeta entero. Y mientras los medios corporativos te muestran explosiones y números de muertos, nadie te está explicando lo que realmente significa todo esto para el orden mundial, para la economía global, para el precio que pagas en la gasolinera esta semana, para el futuro que le estamos dejando a nuestros hijos. Hoy vamos a hablar de eso con honestidad, con datos reales y sin el filtro que los grandes poderes quieren ponerte encima de los ojos. Mira, para entender lo que está pasando ahora mismo en el Medio Oriente, tienes que entender el contexto. Este conflicto no nació el 28 de febrero de 2026. Este conflicto tiene raíces profundas, tiene décadas de tensiones, tiene intereses económicos gigantescos, tiene una historia de intervenciones militares, de sanciones, de acuerdos nucleares rotos, de diplomacia saboteada en el último segundo. Lo que vemos hoy es el resultado acumulado de decisiones políticas tomadas a lo largo de muchos años por gobiernos que pusieron sus intereses de poder por encima del bienestar de los pueblos. Y eso es exactamente lo que necesitamos analizar juntos. Déjenme empezar por el principio de esta nueva fase del conflicto. El 28 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump anunció lo que él llamó operaciones de combate mayores contra Irán. En el primer día de los ataques, los Estados Unidos e Israel golpearon sitios militares y gubernamentales en Irán, y entre los muertos estuvo el ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, quien fue eliminado en un ataque sobre su residencia en Teherán. Piénsenlo un momento. El líder máximo de una nación soberana, asesinado en el primer día de una guerra que comenzó con un ataque sorpresa. Eso no es una operación quirúrgica, eso es una declaración de guerra total, y el mundo entero lo vio así. Ahora, lo que los medios no te están contando con suficiente claridad es lo que pasó justo antes de que comenzaran los bombardeos. El 27 de febrero de 2026, el canciller de Omán dijo que se había alcanzado un avance en las negociaciones y que Irán había acordado nunca acumular uranio enriquecido y aceptar verificación completa por parte del Organismo Internacional de Energía Atómica. Omán declaró que la paz estaba al alcance de la mano. La paz estaba al alcance de la mano. ¿Lo entendieron? Un día antes de los bombardeos había un acuerdo casi listo. Después de que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, el canciller omaní dijo que estaba consternado y que las negociaciones activas y serias habían sido socavadas. Eso no es un accidente, eso es una decisión política deliberada. Alguien decidió que no quería la paz. Y eso, mis amigos, es lo que tenemos que analizar con toda la seriedad que merece. ¿Quién quería esta guerra? Según el Washington Post, el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, tuvo múltiples llamadas telefónicas con Trump instándolo a atacar a Irán. Y la decisión de Trump de atacar a Irán llegó después de que los gobiernos saudí e israelí lo presionaron repetidamente para que tomara esa acción. Hay que detenerse aquí. El país que supuestamente representa la democracia y la libertad en el mundo tomó la decisión de ir a la guerra, no por una amenaza inminente verificada, no porque la diplomacia hubiera fracasado.
sino porque sus aliados con intereses geopolíticos y económicos muy específicos se lo pidieron. Eso nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo funciona realmente el poder en el mundo. Esta vez, los Estados Unidos e Israel adoptaron un objetivo fundamentalmente diferente al de la guerra de 12 días de junio de 2025. El primer ataque, el 28 de febrero de 2026, asesinó al líder supremo Ayatolá Ali Khamenei y a varios miembros de su familia en Teherán. Esto es crucial para entender por qué esta guerra ha sido tan diferente, tan más peligrosa, tan más difícil de detener que el conflicto del año pasado. En junio de 2025 hubo también una guerra de 12 días, pero aquella guerra tenía límites, tenía objetivos definidos, había espacio para la negociación. Esta vez alguien decidió tirar todas esas reglas a la basura. Este cambio estratégico drástico de degradar la infraestructura nuclear a ejecutar un ataque de decapitación contra el liderazgo iraní destrozó las reglas de compromiso previas, arrastrando a la región a una guerra de desgaste abierta sin salidas diplomáticas. Y la respuesta de Irán no se hizo esperar. Irán respondió como cualquier nación respondería si atacaran a su líder supremo, si bombardearan sus ciudades, sus hospitales, sus escuelas. Irán ha retaliado lanzando oleadas de misiles y drones hacia Israel y atacando varios países del Golfo. El conflicto se ha extendido a al menos una docena de países, ha cerrado el estrecho de Hormuz, la principal arteria de petróleo del mundo, y ha matado a más de 2.300 personas en la región. 2.300 personas, vidas humanas, familias, madres, padres, hijos, no son estadísticas. Son seres humanos reales que estaban viviendo sus vidas cuando el poder decidió que sus cuerpos eran daño colateral aceptable. El único incidente más mortífero ocurrió en la ciudad de Minab, en el sureste de Irán, donde un ataque a una escuela primaria de niñas mató a más de 170 personas, la mayoría de ellas estudiantes, 170 niñas en una escuela, y la mayoría de los medios corporativos de este país lo mencionó de pasada, entre un análisis de estrategia militar y un reporte sobre el precio del petróleo. Eso nos dice algo muy importante sobre los valores morales que guían la narrativa dominante en los medios de comunicación de este país. Ahora hablemos de algo que afecta directamente la vida de ustedes aquí en los Estados Unidos, porque hay gente que me dice, pero eso está muy lejos, eso no me afecta a mí. Y yo les digo, se equivocan profundamente. El impacto económico de la guerra de Irán de 2026 ha sido descrito como el peor desde al menos la década de 1970, con escasez de suministros, precios altos del petróleo y proyecciones de inflación global, riesgo de recesión y estanflación si las disrupciones persisten. ¿Recuerdan la estanflación? ¿Recuerdan los años 70? ¿Recuerdan lo que eso hizo a las familias trabajadoras de este país? Pues bien, los economistas están usando exactamente ese lenguaje ahora mismo para describir lo que se avecina. El corazón del problema económico es el estrecho de Hormuz. Para los que no lo conocen, el estrecho de Hormuz es un paso marítimo de apenas 30 millas de ancho entre Irán y Omán que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Aproximadamente 20 millones de barriles de petróleo por día pasan por ese estrecho, lo que representa alrededor de la quinta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima. Una quinta parte del petróleo que mueve el mundo entero pasa por esas 30 millas y ahora mismo esa arteria vital está efectivamente cerrada. El cierre del estrecho ha sido descrito como la mayor disrupción al suministro de energía desde la crisis energética de la década de 1970 y la mayor en la historia del mercado mundial del petróleo. ¿Qué significa eso para ti? Significa que el precio de la gasolina que pagas cada semana en la gasolinera ya subió significativamente.
los precios de la gasolina en Estados Unidos subieron más de 7%, superando los $4 por galón, el nivel más alto desde finales de 2023. Y eso es solo el comienzo, porque los economistas están diciendo que si esta situación continúa, si el estrecho de Hormuz permanece cerrado, los precios del crudo podrían llegar a niveles que no hemos visto en décadas. Según un reporte de la firma de análisis macroeconómico Capital Economics, si el conflicto se contiene en 3 meses, los precios del crudo Brent podrían llegar a un promedio de $150 por barril en los próximos 6 meses. $150 por barril. Recuerden ese número, porque ese número se va a traducir en todo lo que compran, en todo lo que comen, en todo lo que pagan de alquiler. El precio del crudo Brent estaba en $106 por barril un lunes por la mañana, más de 40% por encima del precio de $72 el barril que tenía el 27 de febrero, 40% de aumento en cuestión de días. Y las acciones de los mercados financieros también han reflejado este pánico. Según un reporte de Bloomberg News, las acciones globales han caído un 5.5% desde que comenzó la guerra, con los mercados asiáticos siendo los más afectados. El índice compuesto del NISE había caído 6% comparado con el cierre del 27 de febrero. 6% de caída en la bolsa de Nueva York. Si tienen ahorros de jubilación, si tienen un 401k, esta guerra ya les está costando dinero real. Y hay algo más que los analistas mainstream no están explicando con suficiente claridad, algo que desde la perspectiva del análisis económico crítico es fundamental entender. Esta guerra no está afectando a todos los países por igual. Hay ganadores y hay perdedores en este caos. Irán ha supuestamente permitido que buques de bandera china pasen por el estrecho incluso mientras bloqueaba a otros navíos. Irán también está evaluando permitir que cargamentos comercializados en yuanes chinos transiten por el estrecho de Hormuz, un movimiento que inclinaría los flujos de energía hacia China y desafiaría la dominancia del dólar estadounidense en los mercados globales. Repitan eso lentamente en sus mentes, desafiaría la dominancia del dólar estadounidense en los mercados globales. Eso es exactamente el tipo de transformación estructural del orden económico mundial que los historiadores van a estudiar por décadas. El dólar como moneda de reserva global ha sido el pilar sobre el cual descansa el poder económico de los Estados Unidos. Cualquier erosión de ese pilar no es solo un tema económico, es un tema de poder geopolítico de primera magnitud. Y mientras todo esto ocurre, mientras el estrecho de Hormuz está bloqueado, mientras los precios del petróleo se disparan, mientras las bolsas caen, ¿qué está pasando en el campo de batalla? Israel anunció que sus ataques en Teherán eliminaron a Gholam Reza Soleimani, jefe de la unidad de milicias Basij del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y al alto funcionario de seguridad Ali Larijani, quien se desempeñaba como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Estas son las figuras más prominentes eliminadas desde que Israel mató al líder supremo en el primer día de la guerra. Y la respuesta iraní fue inmediata. Irán reconoció haber lanzado los misiles de cabezas múltiples hacia Israel, el uso más reciente de un arma diseñada para esparcir el máximo daño y evadir los múltiples niveles de defensas aéreas de Israel. En el 10º día de la guerra, Irán había disparado un total de 300 misiles hacia Israel, de los cuales casi la mitad llevaban submuniciones de racimo, que pueden esparcir decenas de cabezas explosivas sobre un radio de 10 kilómetros, una práctica prohibida por la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional
firmado por más de 100 naciones, pero no por Israel ni Irán. Municiones en racimo sobre territorio civil israelí. Esto es una violación flagrante del derecho internacional humanitario. Y al mismo tiempo, Israel y Estados Unidos han bombardeado hospitales, escuelas y áreas residenciales en Irán. Ambos lados están cometiendo actos que el derecho internacional prohíbe. Y el mundo entero observa y se pregunta, ¿quién va a rendir cuentas? ¿Quién va a ser llevado ante un tribunal internacional? Ya conocemos la respuesta. Los que tienen poder no rinden cuentas. Esa es una de las realidades más amargas del orden mundial que vivimos. Las explosiones continúan escuchándose en Irán, Israel y en varios estados del Medio Oriente por 19º día consecutivo. Teherán ha respondido lanzando oleadas de misiles y drones hacia Israel y hacia varias bases militares en el Medio Oriente donde operan fuerzas de los Estados Unidos. 19 días de guerra ininterrumpida. Y lo que los analistas estratégicos están diciendo, lo que los expertos militares están señalando, es que este conflicto no tiene una salida diplomática clara a la vista. Porque cuando eliminas a la cúpula de liderazgo de un país, cuando matas al líder supremo, al ministro de inteligencia, a los principales generales, no hay con quién negociar, no hay un interlocutor al otro lado de la mesa. Y eso es exactamente lo que hace que esta guerra sea tan peligrosa, tan diferente de todo lo que hemos visto antes. Las administraciones del gobierno estadounidense han ofrecido varias y contradictorias explicaciones para la guerra, que era para evitar una amenaza iraní inminente, para prevenir una represalia iraní contra activos de los Estados Unidos, para destruir las capacidades militares y de misiles de Irán, para evitar que Irán obtenga un arma nuclear, para asegurar los recursos naturales de Irán y para lograr un cambio de régimen. ¿Se fijaron en eso? Las propias autoridades del gobierno de Trump ofrecen explicaciones múltiples y contradictorias para justificar esta guerra. Cuando un gobierno no puede dar una explicación coherente y consistente para enviar a sus soldados a combatir, cuando las justificaciones cambian de semana en semana, eso nos dice algo muy importante, que las razones reales no son las que se dicen en público. Las razones reales están en los tableros de las juntas directivas de las compañías petroleras, en los despachos de los ministerios de defensa, en los contratos de reconstrucción que alguien ya está preparando para firmar cuando las bombas dejen de caer. Hablemos de la dimensión humana de todo esto, porque a veces en el análisis geopolítico perdemos de vista a las personas reales. En el este de Teherán, un residente llamado Seper mantiene la puerta del frente de su apartamento desbloqueada. Es una rutina sombría y calculada que le permite a su familia correr hacia un estacionamiento subterráneo en el momento en que las explosiones estruendosas regresen a sacudir sus ventanas. Mientras el humo tóxico de las instalaciones petroleras en llamas envuelve la ciudad de 10 millones de personas, la realidad de un conflicto sin límites se ha asentado. 10 millones de personas viviendo en una ciudad bajo bombardeos constantes. 10 millones de seres humanos que van al trabajo, que llevan a sus hijos a la escuela, que compran el pan, que aman a sus familias y que ahora viven con la puerta de su apartamento desbloqueada para poder correr cuando lleguen las bombas. Eso es lo que la guerra hace a las personas reales. Y cada persona que toma esas decisiones en Washington, en Tel Aviv, en Riad, que da esas órdenes de bombardear, debería tener que mirar a esa familia en los ojos y explicarles por qué. Irán había advertido previamente que si era atacado, respondería apuntando a las instalaciones militares de los Estados Unidos en toda la región, a las que considera objetivos legítimos. Esto no fue una sorpresa. Irán avisó.
Irán dijo exactamente lo que haría si era atacado, y los planificadores militares en Washington lo sabían, y decidieron atacar de todas formas. ¿Por qué? Porque la lógica del poder imperial no es la lógica del bienestar humano, es la lógica de la dominación, de la disuasión, de demostrar que quien tiene más bombas puede hacer lo que quiera. Y esa lógica, esa brutal y desgastada lógica del siglo XX es la que está gobernando las decisiones que están poniendo en riesgo al mundo entero en el siglo XXI. El conflicto expone una contradicción fundamental. Los Estados Unidos han impuesto enormes costos a muchas de las mismas economías en las que confía como socios comerciales y estratégicos. El daño a las economías aliadas complicará la política de coalición que probablemente se necesitará para la estabilización posconflicto. Eso lo dice el Foro Económico Mundial. No es un grupo radical, es la institución que representa a los grandes capitales del mundo. Y están diciendo algo muy serio, que esta guerra está dañando a los propios aliados de Estados Unidos. Está dañando a Japón, que depende en un 90% del petróleo del Medio Oriente. Está dañando a Corea del Sur, está dañando a la India, está dañando a Europa y está dañando a las familias trabajadoras de los Estados Unidos que pagan más en la gasolinera, más en el supermercado, más en la factura de la electricidad. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán emitió órdenes de evacuación para activos de energía en Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Irán declaró que todas las instituciones financieras de los Estados Unidos y otras empresas tecnológicas y multinacionales en el Medio Oriente son objetivos justificados. La guerra se está expandiendo, no se está conteniendo, se está expandiendo. Y cada escalada, cada nueva declaración, cada nuevo ataque acerca al mundo un paso más al tipo de conflicto generalizado que nadie, absolutamente nadie que haya vivido una guerra de verdad querría ver. Permítanme hablar de algo que muy pocos están discutiendo públicamente, la dimensión moral de este conflicto desde la perspectiva del cambio en los valores globales, porque estamos viviendo un momento histórico donde la humanidad está siendo forzada a hacerse preguntas fundamentales sobre qué tipo de mundo quiere construir. Cuando una superpotencia y su aliado lanzan un ataque militar sorpresivo sobre una nación que estaba en medio de negociaciones de paz, cuando asesinan a su líder supremo, cuando bombardean hospitales y escuelas y cuando el resto del mundo observa en relativo silencio, eso nos dice algo muy importante sobre el estado de la moral internacional. Nos dice que las reglas que supuestamente gobiernan el comportamiento de los estados, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, el principio de soberanía nacional, son reglas que aplican para los débiles, no para los poderosos. El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica señaló que no cree que la guerra en Irán pueda eliminar completamente el programa nuclear del país, incluso si las principales instalaciones reciben graves daños. La AIEA tampoco tenía acceso suficiente para asegurar que el programa nuclear iraní era exclusivamente pacífico, pero no había evidencia de un programa estructurado de armas nucleares en el momento de los ataques. Aquí hay algo profundamente perturbador. La agencia internacional encargada de verificar si Irán tiene armas nucleares dice que no tenía evidencia de un programa de armas nucleares cuando comenzaron los ataques. Entonces, si no había evidencia clara de armas nucleares, ¿cuál era realmente la justificación? ¿Cuál era la causa justa para lanzar esta guerra? Estas son las preguntas que los ciudadanos de una democracia deberían estar exigiendo que sus representantes respondan. Cientos de petroleros están parados en ambos lados del estrecho de Hormuz, mientras Irán ha cerrado efectivamente la vía marítima, empujando los precios del petróleo por encima
de $100, el nivel más alto desde 2022 tras el inicio de la guerra Rusia-Ucrania, y no son solo los países pobres los que van a sufrir, son los trabajadores y trabajadoras de los Estados Unidos, son las familias de clase media y clase baja de este país que ya están viendo cómo sube el precio de todo lo que compran. Son los agricultores que necesitan combustible para operar sus maquinarias, son los camioneros que transportan los alimentos. Es la cadena completa de la economía real, la economía donde vive la gente común, la que está siendo golpeada por las decisiones de personas que viven en mansiones protegidas y que nunca van a sentir el peso de estas consecuencias en sus propias vidas. Neil Atkinson, ex jefe de petróleo de la Agencia Internacional de Energía, dijo que el cierre efectivo del estrecho de Hormuz es algo que los mercados energéticos nunca habían visto antes. A menos que algo cambie muy pronto, nos encontramos en una crisis energética potencialmente transformadora y sin precedentes. Sin precedentes. Los expertos en energía están usando esa palabra, sin precedentes. Y eso debería preocuparnos profundamente, no solo como personas que pagan facturas, sino como ciudadanos que tienen la responsabilidad de exigir que sus gobiernos actúen en su nombre y no en el nombre de los intereses corporativos y geopolíticos que se benefician del caos. Fíjense en algo muy importante que está pasando en el plano de las alianzas globales. China, que importa alrededor del 40% de su petróleo del Medio Oriente, había almacenado crudo antes de la guerra, lo que le permite aprovechar sus 1.400 millones de barriles de almacenamiento estratégico de crudo. China también está mejor posicionada debido a su asociación con Irán y Rusia, lo que le ha permitido continuar importando gas natural por tuberías sobre tierra desde Rusia. Mientras el mundo occidental ve sacudirse sus economías, mientras los aliados de Estados Unidos en Asia y Europa sufren los golpes del cierre del estrecho de Hormuz, China está relativamente protegida. Y eso no es un accidente, es el resultado de décadas de decisiones estratégicas que construyeron una red de relaciones y dependencias energéticas que ahora le dan a China una ventaja comparativa enorme en este momento de crisis global. El mundo que saldrá de esta guerra será distinto. Cambiarán las alianzas, la geografía del poder y la arquitectura financiera. Y lo que debemos entender es que en esos cambios hay peligros y oportunidades. El peligro de aceptar la narrativa oficial sin cuestionarla y la oportunidad de organizarnos, informarnos y exigir que nuestra voz cuente en el mundo que heredarán nuestros hijos. Porque eso es lo que está en juego, no solo misiles o petróleo, sino el tipo de mundo en que viviremos. Si seguimos aceptando un orden donde el poder decide y los pueblos pagan, o si somos capaces de construir algo más justo. Y esa conversación empieza cuando dejamos de consumir noticias pasivamente y comenzamos a analizarlas, cuestionarlas y exigir rendición de cuentas.